Es muy grato estar de nuevo con ustedes en Entérate de Caracol Internacional. Obviamente el tema es Venezuela. Y máxime, desde que le cambiaron la casa, la cárcel, que no era la cárcel de Ramo Verde, a Leopoldo López, uno de los líderes más connotados y más importantes de la oposición, donde estuvo los últimos 3 años y 5 meses, pues está condenado a 14. Y ahora le dieron casa por cárcel, con todas las limitaciones, porque él no puede salir realmente sin un permiso especial, una urgencia médica o algo por el estilo. Y precisamente el Supremo de Venezuela, que es absolutamente chavista, ha tomado la decisión de mandarlo para la casa como cárcel, alegando razones de salud, que nadie se cree mucho, ¿no? Ni la esposa, ni la mamá, ni nadie en Venezuela. Más bien la gente está opinando que obedece a otro plan, de pronto más siniestro de manipulación de los que nos tiene acostumbrados ya Nicolás Maduro. 2 personajes para hablar del tema. Eloy Enrique Bravo, él es venezolano, lleva en Colombia algunos años, se tuvo que venir de Venezuela porque lo iban a meter a la cárcel. Es el presidente de la Asociación de Venezolanos en Colombia, porque están llegando 155, 200, 300 venezolanos al día, gente de todas las condiciones socioeconómicas y políticas que no tienen ya cabida en Venezuela, donde el desespero y no hay necesidad de seguir haciendo la radiografía, que todo el mundo la conoce. Y hemos invitado también a Alberto Schlesinger. Él es abogado, tiene un doctorado en Derecho, pero fuera de eso hizo una especialización en ciencias socioeconómicas y es el actual decano, después de haber sido profesor durante muchos años de la Facultad de Economía de la Universidad Sergio Arboleda, la Sergio. Ha ocupado todas las posiciones en el sector público, en el sector privado, conoce muy bien lo que está pasando al interior de Venezuela, sobre todo su visión macro y microeconómica de lo que allí acontece. ¿Qué va a pasar en Venezuela? ¿Y usted cómo interpreta, decano, realmente esa movida que evidentemente está inspirada por el presidente Nicolás Maduro? A ver, yo creo que esta movida, que es eminentemente política, obedece a la situación en la cual se encuentra Venezuela. Se encuentra en una situación extrema desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, reflejado en temas humanos, de derechos humanos, como es la salud, como es el empleo, como es la seguridad, y obviamente en un deterioro político acelerado que está representado tanto en la pérdida de imagen y de respetabilidad interna e internacionalmente. Esta salida, que han tratado de presentarla como una negociación, como un triunfo de la oposición. No, y también han tratado de presentar el régimen como que es un primer paso para volver a lo que ellos han querido, que es sentar en la mesa de negociación, a una mesa de negociación que no conduce a ninguna parte, sino lo que busca es calmar los ánimos. Mesas de negociación, desde que estaba Chávez, yo creo que en la historia de Venezuela ha habido más de 10 mesas de negociación que se utilizaban como herramienta para calmar los ánimos. Entonces el régimen lo que está tratando de decirle a la comunidad internacional: mire lo que estamos haciendo y ahora sí vamos a negociar, porque lo único que no tiene Maduro es tiempo. Y eso es lo que están tratando de comprender. ¿Cuánto tiempo le queda a Maduro? En Venezuela estamos en cuenta regresiva para conseguir la libertad. A Maduro le queda muy poco tiempo y él lo sabe. Lo sabe él y lo sabe todo su gobierno. Lo saben todos los cómplices que hoy están buscando cualquier medida para sostenerse en el poder, pero no lo van a lograr. Y en respuesta a eso, hoy nosotros estamos convocando a una consulta popular que hemos denominado el plebiscito. 16 de julio. 16 de julio, este domingo. Estamos en todo el país, tenemos instaladas las mesas donde vamos a decir que no al fraude constituyente de Maduro. Y no solamente en Venezuela, sino en todo el mundo vamos a tener centros electorales donde todos los venezolanos que hemos tenido que salir van a poder expresarse a través del voto soberano y popular, porque esto es una convocatoria legítima y legal, porque así lo establece la Constitución y fue aprobado por la Asamblea Nacional en una de sus competencias. Es otro de los pasos en los cuales hemos estado avanzando para darle fin a la historia de la dictadura que está desarrollándose desde el gobierno de Hugo Chávez en su revolución soñada. Pero realmente, señor Bravo, ese plebiscito no es vinculante. Es vinculante
con lo que establece la Constitución. Darío, y fíjate que nosotros hemos basado constitucionalmente este plebiscito en lo que dice el artículo número 70, la consulta popular y las asambleas como mecanismos vinculantes en toma de decisiones, es decir, la participación recae, la soberanía recae en la participación del pueblo. Y el artículo 187 dice que la Asamblea Nacional tiene la facultad y el deber de promover la participación ciudadana. Y eso fue lo que hizo la Asamblea. Eso fue lo que hizo la Asamblea. Por lo tanto, este proceso es vinculante, está apegado a lo que dice nuestra Constitución, la cual hoy estamos defendiendo, y el 16 de julio vamos a salir a votar todos a decirle que no a la Constituyente, porque ¿Qué sí participación esperan ustedes en ese plebiscito? nosotros esperamos una participación muy alta, de hecho superior a la participación que estuvimos en las elecciones para las parlamentarias, que es nuestro último récord a nivel electoral. Y tenemos la expectativa también de que vengan nuevas personas que van a votar, porque además hoy en este proceso van a poder votar aquellas personas nacidas hasta el 16 de julio de 1999. No importa que no estén inscritos en el registro electoral. Como un movimiento social que el que se está gestando esta participación hoy, todos los jóvenes que no se han podido inscribir en el registro electoral porque simplemente es el órgano rector secuestrado por el Ejecutivo, ha hecho cualquier cantidad de triquiñuelas para limitar la participación, hoy ustedes pueden votar, no importa que no estés inscrito, lo importante es que hayas cumplido 18 años. Eso va a crecer muchísimo más la participación y se va a ver visible en todo el proceso. Pero bueno, a todas estas, de todas maneras, decano Lessinger, Maduro sigue adelante con la convocatoria de su Asamblea Constituyente para el día 30 de julio. Va a ignorar olímpicamente esta presencia popular y esta participación popular por muy alta y va a decir, ahí hubo fraude, esas firmas están compradas. ¿Quién sabe qué disculpas se va a encontrar? A ver, yo creo que, como decíamos al principio, lo único que Maduro no tiene es tiempo. Él ya se montó en la única salida que le quedaba, que yo creo que además es una salida un poco inducida por los cubanos, que son los que siempre han dado como la pauta desde el punto de vista del manejo político. Y la única salida que le queda es decir, vamos a citar o convocar a una constituyente. Usted sabe lo que implica una constituyente. Ahí se implica reunir la totalidad de los poderes públicos en cabeza de un grupo que el mismo Maduro debería estar preocupado, porque cuando uno nombra a los constituyentes y hay 500 constituyentes sentados manejando todos los poderes, uno nunca sabe por dónde. Pero él aspira que sean todos de su... Eso es lo que él aspira. Pero la parte política interna en Venezuela está muy dividida, o sea que él toma esa decisión, eso no tiene reverso. En el momento en que él toma esa decisión va a tener que hacerlo, y eso es lo que ha generado, digamos, ese fue el punto de choque de una situación que se venía deteriorando, y ya a partir de ese momento los venezolanos cayeron en cuenta de que si eso era así, olvídese de cualquier posibilidad de democracia o de manejo de los asuntos internos venezolanos en forma independiente. Ponerle un ejemplo, ya lo están anunciando. ¿De qué se van a encargar? La propiedad comunal. ¿Eso qué significa? Acabar con la propiedad privada. El control de los medios, de lo que queda, porque los medios tienen que estar sometidos, según la constituyente, Cuba. Le están dando la pauta, Cuba. ¿A qué están sometidos? A la revolución, no pueden ser contrarrevolucionarios. Todo lo que implica las acciones ciudadanas que la gente puede tomar, no puede haber manifestaciones contra. Es decir, van a terminar en una constitución o constituyente de corte totalmente izquierdista, totalmente comunista, con lo cual recogen todo, esa es la única salida. Pero eso tiene un costo, y es que en el momento en que tratan de hacer eso, eso lo que hace es exacerbar la reacción internacional, que entre otras cosas el régimen ha perdido todo internacionalmente, y exacerbar la acción interna, porque en la acción interna ya se dieron cuenta, como dicen en Venezuela, de que están llegando al llegadero. El llegadero es el final de este mes, porque si eso funciona o si eso se llega a establecer, va a haber una confrontación que yo estoy convencido de que puede desembocar muy fácilmente en una guerra civil interna en Venezuela. Pero las armas las tienen los militares, y mientras que los militares sigan apoyando a Maduro y a su régimen dictatorial y totalitario, pues va a ser muy difícil, porque realmente la oposición no tiene las armas. Sí. Y los militares son los principales ganadores hoy. ¿Por qué? Porque es una secta privilegiada, corrupta. Es un aparato criminal en concepto de muchos analistas. Eso es cierto, pero ojo, la percepción externa que uno tiene de los militares no es tan real de lo que está pasando. No hay una cohesión, sí. Una unidad. Cuando los militares se manifiestan, acuérdese, con Pinochet, etcétera, la manifestación de los militares se produce en el día que se manifiesta. Eso no está anticipado. Es como cuando devalúan la moneda. Todo el mundo empieza a decir, la van a hablar, es ahí. Y la situación interna de los militares es muy complicada.
Alguien me decía, utilizando una frase antigua y muy conocida, que una de las cosas donde uno no se debe sentar es no se puede sentar es en las bayonetas. Pues resulta, y es cierto, resulta que Maduro está sentado en las bayonetas y hay una clara división entre dos componentes de la Fuerza Armada. Uno que es la Guardia Nacional, que es un híbrido que en Colombia nosotros no lo tenemos, que es un intermedio entre las policías, entre la policía o las policías estatales en Venezuela y las Fuerzas Armadas militares. Y la Guardia Nacional es muy poderosa, tiene una gran cantidad de efectivos y la posición misma del ejército. Pero el ejército no es la cúpula corrupta representada por el ministro Padrino, por el de la Defensa, sino que hay muchas personas que están viendo que la situación está evolucionando política y económicamente, que no se nos debe olvidar. Ellos pueden ser una casta privilegiada arriba, pero de ahí para abajo, los que tienen mando y contrato con la tropa, todos tienen familia, todos tienen que hacer cola para comprar alimentos, no consiguen los remedios, los medicamentos. Entonces, ese es un proceso que está evolucionando y yo creo que la noticia en cualquier momento también se puede dar. ¿Qué va a implicar eso? No sabemos. Porque la situación venezolana para mí llegó ya a un punto en que va a reventar, todos sabemos que va a reventar. De no retorno. Pero no sabemos cómo ni para dónde. ¿Y cuándo? De ahí, perdone que termine y me extienda un poco con esto, toda la actitud de la fiscal, la señora Luisa Ortega, que no la debemos considerar en este momento, la están mirando como una persona civilista, apegada a la Constitución. Ella es chavista de tiempo completo. Y ha sido, y fue el brazo armado del chavismo durante mucho tiempo y tiene un historial negro, pero eso, ¿ella quién es? Ella es la representante del chavismo, que ¿qué es lo que está viendo? Que Maduro acabó con el legado de Chávez, porque es que el edificio no se le cae solo a los maduristas, se le cae a los chavistas también. Y la estaban tratando de potenciar como un paso, como un puente entre el régimen madurista para que el chavismo siguiera en el poder. De ahí la confrontación que hay con ella. Un panorama interesante, doloroso, triste, y no sabemos, uno sabe cómo empiezan las cosas o no cómo terminan. Eso va a terminar mal, con absoluta seguridad, seguramente con una especie de guerra civil a la venezolana, Dios quiera que no. Ya regresamos. Regresamos al Entérate de Caracol Internacional. La oposición piensa participar con su votación aprobando o improbando, rechazando la convocatoria del día 30 de julio por parte del régimen? No, la oposición no va a participar en un proceso que además está viciado constitucionalmente. Es decir, nosotros no podemos participar en un pueden progreso, avalar. no podemos avalar un proceso que está en contra de la Constitución. Es decir, el proceso que ellos hoy hablan, que es el que nosotros estamos llevando a cabo, que ellos hoy dicen que es ilegítimo, sí está pegado a la Constitución, pero recordemos, doctor Darío, que el proceso de la constituyente que está convocando Maduro ha violado la Constitución flagrantemente y ha sido de conocimiento público y notorio. Es decir, Nicolás Maduro se atribuyó la convocatoria, él se atribuyó ser el pueblo venezolano y él convocó directamente. Que había tenido que consultar con primero. un referéndum consultivo como lo establece la Constitución. Es decir, usted consulta si el pueblo a través del referéndum consultivo convoca o no un referéndum, una Asamblea Nacional Constituyente. Él decidió ser el pueblo y automáticamente viola uno de los principios constitucionales. Entonces, eso sí es un proceso viciado, eso sí es un proceso que está completamente fuera de la Constitución y por eso nosotros, como oposición, como ciudadanos, como Asamblea Nacional, que hoy somos gran mayoría representando al pueblo, porque el pueblo hoy eligió a nuestros diputados, decidimos que no vamos a participar y por otro canal habilitamos el proceso electoral del 16 de julio, donde todos debemos participar, porque además es una convocatoria social, es una convocatoria que nace del pueblo y una de las convocatorias más importantes en la historia republicana de Latinoamérica. Es decir, hoy el pueblo se organizó para enfrentar, y ahí nos activamos en el artículo 350, para desconocer este régimen totalitario. Este mes de julio será clave, determinante realmente en el futuro inmediato de Venezuela. Como le digo, están llegando al llegadero. Ya de aquí lo que pasa, si en este mes cualquier cosa pase, o que Maduro se consolide y establezca su constituyente, o que no se lo permitan hacer, o que se opongan y haya un enfrentamiento real y armado, eso va a pasar ahora. Lo que no se sabe exactamente cuándo ni cómo, porque eso, como dice el doctor Alberto Schlesinger, eso ya de un momento a otro, sí, como realmente la devaluación de la moneda. ¿Qué va a pasar con los militares el día en que el régimen ya colapse definitivamente y haya un cambio? ¿Qué va a pasar con Maduro? A ver,
Uno de los problemas por los cuales ellos han tratado por todos los medios de quedarse en el poder, no solamente por el hecho de beneficiarse del poder, sino por el gran temor que tienen que en el momento que estén afuera se los llevan. Porque es que cuando uno compara lo que pasaba con las dictaduras de América Latina, Pérez Jiménez, en esa época pues no había delitos de derechos humanos, de lesa humanidad, no había narcotráfico, no había terrorismo. Hoy en día ellos tienen esos delitos. Todos. Todos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en el momento que salgan de ahí la jurisdicción internacional les pone la mano. Entonces, casi que lo que están defendiendo no solamente son privilegios, sino el pellejo. Entonces ahí la cosa es bien difícil. Es que ellos traspasan la frontera y están automáticamente a merced de la ley. Entonces, ese sistema cambió. Lo otro que influye en lo que pasa en Venezuela es que, a diferencia de lo que pasaba con las dictaduras tradicionales cuando caían, el caso de Somoza o el caso de República Dominicana, el mismo caso de Chile, es que eran problemas muy locales, muy regionales. Hoy en día en Venezuela está involucrado todo. Las mayores reservas de petróleo del mundo, la posición... 330.000 millones de barriles. La posición geopolítica frente a los Estados Unidos, el terrorismo internacional, fuera de eso la plata que le han metido los rusos, los chinos. O sea que el tema Venezuela es un tema de espectro universal. La misma supervivencia de Cuba está dependiendo de lo que pasa en Venezuela. Entonces ahí no puede uno decir que son las fuerzas regionales y que finalmente se cayó Somoza y arreglaron el problema en Nicaragua. Hay demasiados intereses ahí metidos. Eso complica mucho más la salida política a lo que está sucediendo. A ver, doctor Bravo, el día de mañana, supongamos que se despeje el panorama en julio, en agosto, en fin, y que sea más pronto que tarde, los venezolanos que están en Colombia, que están en Estados Unidos, que están en España, que están en el mundo entero, y la mayor parte son personas muy competentes, muy preparadas, que verdaderamente desangran a Venezuela, porque ¿qué tal? Todos los ingenieros de sísmica, de petróleo que salieron de Venezuela, economistas súper prestigiosos, empresarios, el 80% del aparato productivo de Venezuela se destruyó en los últimos 18 años y lo poquito que queda se puede acabar en los próximos 2 años, no tiene manera de supervivir. ¿Qué van a hacer? ¿Piensan regresar o ya realmente no? Doctor Darío, la reconstrucción de Venezuela debe comenzar desde ya. Es decir, todos los venezolanos que estamos en el exterior, perseguidos por el gobierno durante tantos años, es momento de comenzar a canalizar y enfocar nuestras energías en regresar a nuestro país a reconstruirlo. Hay que comenzar a organizar nuestra maleta para regresarnos a Venezuela. Yo le doy las gracias a Colombia, que nos ha recibido a tantos venezolanos, al igual que muchos países de la región y de todo el hemisferio, pero los venezolanos que hoy estamos afuera, caso específico Colombia, por ejemplo, todos los de la empresa petrolera de PDVSA, cuando Chávez agarró un pito y en cadena nacional le dio de baja a todos los trabajadores profesionales que llevaban arriba a PDVSA como una de las empresas más importantes del mundo, hoy es una de las peores del mundo. Esos ingenieros en petróleo, esos ingenieros, debemos regresar a Venezuela y debemos reconstruir la industria que fue nuestra casa durante muchos años. Eso es el trabajo que nosotros tenemos ahora. La oposición debe hacer un trabajo para la reconstrucción nacional que debe comenzar desde ahora y tenemos que comenzar a avanzar en ese camino. Pero ¿cuántos años pudiera tardar, decano de Economía de la Universidad Sergio Arboleda, Alberto Schlesinger, la reconstrucción de Venezuela para que Venezuela, es que Venezuela tendría que ser la Suiza de América Latina, con la riqueza que tiene para el tamaño de su población, tendría que tener todos los problemas, absolutamente todos, solucionados? Un país absolutamente privilegiado, como usted lo dice, privilegiado por todo. Pero yo diría que hay 2 elementos. Uno es el económico. Indudablemente que el económico tomaría un tiempo, pero Venezuela tiene los recursos y la comunidad internacional está muy interesada en estar para poderlo hacer. Para mí la parte más grave no solo es esa, es el tiempo que tome la recuperación política. Venezuela es un país que lleva... Eso no va a existir. Yo estoy absolutamente... No, es decir, si el gobierno que llegue, cualquier cosa que sea la forma como llegue el gobierno, o por un golpe, o por lo que sea, si no tiene una mano dura y una disciplina muy clara, no va a tener gobernabilidad. Es que ese es un país de 20 años de adoctrinamiento, un país dividido por mitad, un país en que la gente está toda sumergida, en la buena parte, en la corrupción, en el terrorismo, en todos los elementos que han caracterizado el régimen chavista. Eso a las buenas no se arregla. Ahí se va a tener que tener, desafortunadamente, una mano muy dura y una disciplina muy fuerte, o de lo contrario, por más de que tengan los recursos naturales que quieran, cualquier gobierno que no haga eso a la vuelta de 1 mes, 2 meses, los famosos 100 días, pues no tiene gobernabilidad y inmediatamente entran en el caos político. Esa es la realidad. Esa es la realidad de Venezuela. Vamos a terminar en unos segunditos hablando del futuro, ¿cómo se avisora en Venezuela?
Bueno, ¿hasta dónde, doctor Bravo, está unida la oposición? Porque siempre se ha dicho, incluso, había una versión perversa que algunos dirigentes de la Mesa de Unidad habían hecho saber al gobierno que dejara realmente podría en la cárcel a Leopoldo, que le tienen temor por celo. Ya vienen ahí, digamos, las ambiciones personales, porque no hay unanimidad en la oposición. Para sacar a Maduro y acabar con su régimen, sí. Pero después, ¿qué? Doctor Darío, Leopoldo López nunca debió haber estado preso, igual que los más de 430 presos políticos que hay en el país. La lucha de la oposición debe ser por la liberación de todos los presos políticos, una petición de la Mesa de la Unidad. La Mesa de la Unidad hoy debe estar más unida que nunca. Debemos entender también que... ¿Pero está? Lo estamos, pero hay algo que entender. Es muy complicado, y lo sabemos todos los demócratas, tomar decisiones en una mesa en donde tenemos partidos de derecha, de izquierda, de centro, liberales, es muy complicado. Y llegar a un consenso es complicado siempre en una mesa. ¿Cuántas agrupaciones, movimientos? Todos los movimientos sociales, 15, partidos 20. políticos, 20. ¿Sí? Somos muchos en la Mesa de la Unidad, organizaciones, sociedad con visiones civil, diferentes. con visiones completamente distintas, pero tenemos un solo objetivo. Disentimos en muchas cosas porque de eso consiste la democracia, en pensar distinto y que se apruebe lo que cada quien piense y se respete. Pero la Mesa de la Unidad tiene un solo objetivo: mantenernos en resistencia y mantenernos en resistencia hasta lograr la libertad de Venezuela. Yo quiero invitar a todo el pueblo colombiano y quiero aprovechar este espacio. En especial yo el día miércoles voy a viajar a Cúcuta, me voy a encargar de todo el proceso electoral que se va a realizar allá para el 16 de julio y quiero que yo invito a todos los venezolanos y colombianos a que participen en este proceso. Los colombianos no participando, ejerciendo el voto, pero sí acompañando un proceso histórico para la historia de Venezuela y para la historia de Latinoamérica. Hoy la oposición está más unida que nunca. Hoy el pueblo venezolano ha logrado muchísimos objetivos. Los logros de la liberación de Leopoldo López, la posición de la fiscal Luis Ortega Díaz, estos han sido logros no solo de la oposición venezolana, sino del pueblo venezolano. ¿Y qué va a pasar con Leopoldo López? ¿Qué futuro político tiene? De todas maneras, encima está pagando una sentencia injusta, arbitraria, totalmente... Ya Leopoldo López, antes de que lo metieran a la cárcel, era una figura preponderante, indudablemente, y comparativamente con otros de los líderes políticos venezolanos se destacaba. Yo creo que hoy en día toda esta martirologio, todo este sufrimiento que ha tenido, lo ha consolidado muchísimo más como una persona que estaría, a mi juicio, a la cabeza de la reconstrucción de Venezuela. Indudablemente. Ahora, hay un tema que yo quisiera comentar. La oposición está unida, pero ¿por qué está unida? Por la única parte positiva de la crisis y de la profundidad de la crisis venezolana es que logró crear un elemento que uniera a la oposición, pero ha sido una oposición muy fraccionada. Cuando entremos al segundo capítulo, después de que cambie el régimen, como sea que cambie, yo sí quisiera ver cómo se van a poner de acuerdo para manejar el país. Y ahí, para mí, que la gobernabilidad... No difiere mucho de los colombianos, no, es que como bien lo decías, es decir, es que hay unos enfoques totalmente distintos. Es más, rencillas muy antiguas, de mucho tiempo. Que a la hora de la verdad, bueno, ya salimos de Maduro, ahora estamos nosotros, bueno, ¿y qué vamos a hacer? Ahí es donde yo veo que el problema va a ser complicado. Por eso digo que la disciplina va a ser fundamental. Pero volveremos a la democracia. Ah, no, Bueno, sí, ya ese es otro juego. Ese es otro juego. Mucha suerte, realmente. Muchísimas gracias, doctor, por la invitación y por tanto apoyo acá. Decano muy querido, muy amable. Por el mayor gusto. Lo mejor de la suerte y de los éxitos para este proceso, que ojalá termine lo más pacíficamente que se pueda en esta hermana república, la que tanto queremos, Venezuela. Recuerden que ustedes pueden seguirnos en Twitter a través de nuestra cuenta @entératecaracol y también pueden escribirnos a través del correo electrónico enterate@caracoltv.com.co. Visite nuestra página web www.noticiascaracol.com/entérate. Allí accede a todos nuestros capítulos completos y los espero como siempre la próxima semana.